Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio más de Misterios Expuestos. Donde quiera que estés, donde quiera que nos escuches, te damos la bienvenida. Antes de iniciar, queremos darle las gracias a todas esas personas que siguen compartiendo nuestros capítulos. Es una gran alegría ver que el número de descargas, el número de seguidores sigue aumentando cada semana. Muchas gracias por su apoyo. Gracias por hacer crecer cada día más esta comunidad de misteriosos. Desde algún lugar en el bello estado de Norte Carolina, reciban un cordial saludo, les damos la bienvenida nuevamente y gracias como siempre antes que nada por seguir con nosotros, por continuar compartiendo nuestros episodios y por seguir disfrutando todo este contenido que les ofrecemos cada semana. Los saludamos desde una tarde un tanto calurosa, un fin de semana un tanto caluroso por aquí, por estos rumbos. Esperemos que les esté yendo muy bien a todos los que nos escuchan, que se sigan manteniendo sanos en medio de toda esta situación que esperemos termine pronto. Y como cada martes, tratando de traerles un poco de distracción, tratemos de alejar un poco la mente de todas esas cosas negativas que siguen ocurriendo en el mundo. Hay que dejarla volar un poco, tratar de disfrutar de un buen rato, unos 40-50 minutos de cero preocupaciones por lo pronto. Todos aquellos que nos acompañan con una bebida refrescante, como nos han hecho saber por ahí algunas personas, pues saludcita, vamos a iniciar el día de hoy. El tema en esta semana nos va a mantener un poco misteriosos todavía. Vamos a seguir un poco por el lado de los misterios, de los enigmas, de todos esos temas que disfrutamos de gran manera. El día de hoy vamos a hablar acerca del misterio del vuelo 401 y algunas otras historias de vehículos poseídos o embrujados, si quieres llamarlo así. Así es que, sin más por el momento, vamos a iniciar. Los vehículos fantasma son los barcos fantasma de la Tierra y, ocasionalmente, del aire. Vienen en muchas formas. Algunos son fantasmas por derecho propio, algunos son maldecidos por una fuerza malévola, y otros son simplemente misterios sin resolver. Hoy hablaremos del misterioso vuelo 401 y otros vehículos poseídos. Comencemos. Como todas las historias de fantasmas, es bueno recordar que los fantasmas detrás de estos vehículos suelen ser leyendas urbanas. Algunos incluso tienen una explicación muy razonable, pero independientemente de la verdad detrás de ellos, definitivamente son desconcertantes. ¿Quién puede olvidar el extraño caso del vuelo 370 de Malaysia Airlines, desaparecido el 8 de marzo del 2014? Operado por un Boeing 777, donde viajaban 239 personas, 227 de ellos pasajeros y 12 tripulantes, del cual hasta el momento no se pueden contar sobrevivientes, ya que dicho vuelo no pudo ser localizado. Y solo por si alguno de los que nos escuchan estuvieron viviendo debajo de una roca y nunca se enteraron de dicha noticia, esta operación de búsqueda y rescate ha sido considerada la más larga, difícil y costosa de la historia de la aviación. Y como todos los demás sabemos, el vuelo despegó de Kuala Lumpur a las 12:41 de la mañana, hora local, del 8 de marzo del 2014, y estaba programado para aterrizar en el aeropuerto de Pekín a las 6:30 de la mañana del mismo día. El vuelo 370 se comunicó por última vez con los controladores aéreos a las 1:30 de la mañana y perdió el contacto por radar con el Centro de Control de Tránsito Aéreo de Subang en Malasia a las 2:40 de la mañana, 1 hora y 59 minutos después de despegar. Se cree que su desaparición ocurrió en un lugar del Océano Índico, pero este no es el caso que trataremos el día de hoy, aunque es por demás interesante. El día de hoy hablaremos de un caso un poco menos conocido, aunque no tan reciente, pero tal vez igual de interesante. Uno de los casos más extraños de supuestos vehículos fantasma es el vuelo 401 de Eastern Airlines,
un avión de 3 estrellas que, valga la redundancia, se estrelló en una noche sin luna en una zona pantanosa cerca de Miami, Florida, en el año de 1972, matando a 101 de las 176 personas a bordo, incluidos el piloto Bob Loft y el ingeniero de vuelo Don Repo. Después de concluidas las investigaciones, se supo que había ocurrido un desastre cuando la tripulación intentaba aterrizar. Una luz que debería haber indicado que el tren de aterrizaje de la nariz de la nave se habría desplegado normalmente, había fallado. Los investigadores descubrieron que la luz se había averiado simplemente. En otras palabras, según la investigación, se mostró que las 3 piezas del tren de aterrizaje de esta nave habrían trabajado normalmente, se habrían desplegado, pero la luz de los indicadores dentro de la cabina mostraban que las llantas de la nariz, por así decirlo, no habían funcionado bien. Por lo tanto, la tripulación realizó un enfoque fallido para comprar un poco de tiempo y tratar de solucionar el problema. Se enfocaron tanto en el mal funcionamiento de esto que llevó a una tragedia, básicamente. La grabadora de voz de las cajas negras de este avión reveló que el avión se había desviado de su ruta de vuelo prevista. La tripulación no solo no se dio cuenta, sino que no reaccionó. Y poco después de una discusión con la torre de control de tráfico aéreo, el avión Lockheed TriStar simplemente se precipitó y se estrelló en el lecho pantanoso. El accidente rápidamente se ganó una extraña reputación. Esto no fue porque el avión en sí estaba embrujado. Después de todo, se hizo pedazos, ¿cierto? La razón es porque este vuelo, mejor dicho, este avión, o digamos los restos de esta aeronave, terminaron creando otros aviones embrujados. Se rescataron varias partes operativas de este avión del lugar del accidente y posteriormente se instalaron en otros aviones. Digamos que, como siempre, tratando de ahorrar aquí y allá, las personas encargadas de el manejo de esta empresa, por así decirlo, porque no podemos decir que vino de otro lado la orden, trataron de salvar cuanta parte pudieron de este avión que acababa de siniestrarse. Buscaron y cuanta pieza encontraron todavía operativa fue salvada, rescatada e instalada en otros aviones. Se rescataron varias partes, como ya dijimos, del lugar del accidente y posteriormente se instalaron en otros aviones donde las tripulaciones pronto informaron de visiones extrañas. Con frecuencia se afirmaba que los fantasmas de Loft y Repo, quienes, recordemos, eran el capitán y el copiloto, estaban sentados en silencio entre los pasajeros y ocasionalmente incluso entablaban conversaciones con la tripulación. Y la verdad es que esto debería de dar miedo porque de pronto, bueno, tú ya de antemano sabes de que estas 2 personas perecieron en ese accidente y de buenas a primeras empiezan a aparecer entre los pasajeros de los vuelos en los que se instalaron estas piezas rescatadas del accidente. Otros aviones de Eastern Airlines documentaron que sus fantasmas aparecieron a bordo de los vuelos posteriores. Los avistamientos fantasmales fueron tan comunes que se reportaron más de 20 de este tipo de sucesos. Incluso hubo informes no confirmados de que los avistamientos forzaron a la cancelación de varios vuelos. Se decía que las apariciones eran extremadamente realistas hasta que se desvanecían en el aire. La espeluznante tripulación fantasma generalmente aparecía en o cerca de partes de aviones que habían sido rescatadas del 401. Una vez, uno de ellos se apareció a un ingeniero de vuelo y casualmente informó al hombre aterrorizado que ya había hecho el chequeo previo del avión.
sea, llega el ingeniero a hacer su recorrido normal, a checar la situación mecánica del aeroplano, y se encuentra al fantasma de esta persona, quien le dice, ¿sabes qué? Pues ya me encargué de todo, ya chequé el vuelo, ya nos podemos ir. Me imagino la reacción de este tipo. En otra ocasión se informó que la cara de Don Repo se manifestó en un horno, rescatado por supuesto del vuelo 401, advirtiendo a 3 miembros de la tripulación de un incendio que ocurriría durante el vuelo. El avión luego experimentó un incendio en el motor y tuvo que cancelar el último tramo de su ruta. Obviamente, oficialmente, y no me están viendo, pero estoy haciendo comillas con mis dedos, Eastern Airlines no comenta sobre el fenómeno. Aún así, se dice que los fantasmas guardianes del vuelo 401 son o fueron una leyenda dentro de la compañía. Los rumores dicen que incluso el vicepresidente de la compañía se ha encontrado con los fantasmas en más de una ocasión. Estos reportes se detallaron en el libro de 1976 llamado El fantasma del vuelo 401, que fue escrito por John G. Fuller, que luego se convirtió en una película. También apareció un reporte en un número de 1974 del Boletín de la Fundación de Seguridad de Vuelo de los Estados Unidos. Si bien no había pruebas de ninguna actividad paranormal, ¿y a qué me refiero? A pruebas científicas que la mayoría de las veces no las tienes en este tipo de fenómenos, muchos creen que los espíritus querían proteger a los pasajeros. Un antecedente que data de 1974, el cual fue reportado por un piloto en el aeropuerto de Newark, en Estados Unidos, diciendo que el fantasma del capitán Loft le dijo, y cito, «Nunca habrá otro accidente como ese. No dejaremos que suceda». Y vaya, esta cita es bastante fuerte, porque entonces al parecer todas estas apariciones se dan un tanto tratando de resolver o de prevenir los errores que no pudieron resolver ellos mismos cuando estaban al mando de esos aviones. En otras palabras, tratan de alertar a las tripulaciones en cuanto a algún problema que puede haber más adelante en el vuelo. Por demás interesante. En la película que se menciona que también se hizo, aparece una imagen que hace referencia a una de las supuestas apariciones, en la cual una mujer se pone histérica porque supuestamente un hombre vestido con uniforme de piloto estaba frente a ella y de repente se desvanece. En ese momento, Frank Borman era el CEO de Eastern Airlines y, según los informes, descartó las historias como basura. Sin embargo, luego se alegó que la aerolínea retiró silenciosamente todas las partes del vuelo 401 de los aviones en los que habían sido instaladas. A partir de entonces, a partir de que se retiraron todas esas piezas, los avistamientos fantasmales han cesado y nunca más se han vuelto a presentar. ¿Coincidencia? Yo diría que no. Me inclinaría un poco más por el hecho de que, pues como ya dijimos, tal vez estas apariciones simplemente trataban de remediar lo que no pudieron remediar, valga la redundancia, en vida mientras ellos estuvieron en ese vuelo. De cualquier manera, es una historia por demás interesante. Espero que la hayan disfrutado y a mí en lo personal me gustó bastante. Bueno, vamos a seguir sobre la misma línea, pero esta vez vamos a hablar de un coche. Dejemos el avión, dejemos los vuelos un momento, de por sí son terroríficos. A mí en lo personal no me gusta. Digamos que no soy muy fan de las alturas, así es de que vamos a tocar tierra un poquito. La próxima historia es acerca de James Dean. Y en lo personal, pues, no estoy muy familiarizado con este personaje. Solamente sé que es un autor, digamos que era el William Levy de los 50s, por así decirlo. Algunas personas que tengan un poquito más de experiencia, tal vez sí sabrán de quién estoy hablando. Es la historia sobre el actor, o
mejor dicho, el coche del actor James Dean, quien supuestamente una de sus mejores películas o la más reconocida fue la de Rebelde sin causa. En fin, como ya lo dije, se trata acerca de James Dean, mejor dicho, de su coche. Entonces vamos a entrar de lleno a la historia. La historia inicia con una advertencia un poco fuerte, la cual se lee, y cito: estarás muerto la próxima semana. Como ya lo mencioné, James Byron Dean, mejor conocido como James Dean, nacido en 1931 y falleció trágicamente en 1955, fue un actor de cine estadounidense que se convirtió en un verdadero ícono cultural con películas como, ya mencionamos, Rebelde sin causa, y básicamente fue de las más conocidas de él. Sabemos que su muerte prematura, como siempre en muchas de estas estrellas, fue en un dramático accidente, en este caso un accidente automovilístico, y este supuestamente ayudaría a asegurar su leyenda, y fue el comienzo de otra famosa leyenda urbana. ¿A qué me refiero? Después de que Dean estuviera en el papel de Al Este del Edén, en la primavera de 1955, la estrella de cine compitió con su Porsche, un 356 Speedster, y quedó segundo en las carreras de Palm Spring Road, tercero en Bakersfield y cuarto en las carreras de Santa Mónica. Mientras estaba en el set de Rebelde sin causa, cambió su coche por un Porsche 550 Spider, uno de los 90 que se fabricaron. Mientras filmaba la película Gigante, se le prohibió contractualmente competir. Al parecer este tipo era bastante aficionado de lo que eran las carreras callejeras. Pero después de completar la película, James Dean fue liberado de competir nuevamente. El coche personalizado por George Barris, el mismo tipo que después de diseñar el Batimóvil, fue quien, reconfiguró el Porsche Spiders de James Dean, el cual fue bautizado como Pequeño Bastardo por su entrenador de manejo de acrobacias Bill Hickman. Y este apodo de Pequeño Bastardo fue pintado en un costado del coche por un famoso artista de esos días llamado Dean Jeffries. El 23 de septiembre, James Dean le dijo al actor Alec Guinness que mirara al Spider, y Guinness dijo que el auto le parecía siniestro. No sé lo que es, pero no me gusta, le dijo. Si entras en ese coche, estarás muerto la próxima semana, le advirtió su colega. Una premonición por demás extraña. El 30 de septiembre, Dean y su mecánico Rolf Wuthering prepararon el Porsche 550 Spider para una carrera de autos deportivos en Salinas, California. Dean quería llevar el Spider a Salinas detrás de su camioneta, tripulado por su entrenador Bill Hickman y el fotógrafo Sanford Roth, quienes estaban planeando una historia de James Dean en las carreras. Pero en el último minuto, Dean decidió que necesitaba más tiempo para familiarizarse con el coche, y decidió él mismo conducir el Spider. Rolf Wuthering se sentó a su lado como copiloto. A las 3:30 de la tarde, James Dean fue multado en el condado de Kern por conducir a 65 millas en una zona de 55. Conducía hacia el oeste, por lo que ahora es la ruta estatal 46, y lo que entonces era la ruta 466, cerca de Cholomey, en California, cuando un Ford que venía en la dirección opuesta intentó tomar la salida de la ruta estatal 41. Donald Turnospeed, de 23 años de edad, cruzó, o mejor dicho, invadió el carril por el que venía James Dean sin verlo. El Porsche y el Ford chocaron casi de frente. El oficial de la patrulla de carreras, Ron Nelson, y su compañero tuvieron un descanso para tomar un café en el Paso Robles. Fueron llamados a la escena del accidente y encontraron a Turnospeed allí con la frente cortada y la nariz magullada. Wuthering había sido expulsado del Porsche y sufría una fractura de mandíbula, además de otras heridas. James Dean, por su parte, acababa de ser colocado en una ambulancia, pero respiraba con dificultad.
Lo llevaron al Hospital Memorial de Guerra de Paso Robles y lo declaran muerto ese mismo día a las 5:59 de la tarde. Sus últimas palabras supuestamente habían sido: ese tipo tiene que parar. No nos verá. Goodrich, el copiloto, sobrevivió a varios intentos de suicidio y murió en un accidente de tráfico en Alemania en 1981. Supuestamente el accidente lo habría trastornado tanto que trató de quitarse la vida en muchas ocasiones. Ahora, después del accidente de James Dean, muchos fanáticos se negaron a creer que su ídolo estaba muerto, como siempre sucede. Surgió una leyenda urbana que decía que estaba vivo, pero terriblemente desfigurado. George Barris compra el Porsche destrozado por $2,500, con la probable intención de vender boletos para mirarlo, y transportó el automóvil de regreso hacia su garage. Pero, en el camino, el auto se resbaló del remolque y le rompió la pierna al mecánico. Barris, sintiendo que algo no estaba bien, empezó a desmantelarlo. Vendió el motor y la transmisión a Troy McHenry y William Estrich. Los dos usaron partes para construir sus propios autos de carrera y compitieron el uno contra el otro usando ya las nuevas piezas en sus carros. Ok, vamos con los eventos extraños. Henry perdió el control y se estrella con un árbol. Se murió al instante. Estrich conducía su automóvil y las ruedas se bloquearon. Repentinamente, sin ninguna razón, simplemente se bloquean, lo que hizo que el automóvil se volcara y empezara a dar volteretas. Resultó gravemente herido, aunque no murió en ese instante. Dos de las llantas, dos de los neumáticos del pequeño bastardo que habían quedado intactos después del accidente y aún estaban en el garage de este tipo Barris, quien lo había comprado, son vendidos y ambos neumáticos explotaron simultáneamente, haciendo que el conductor nuevamente se volcara, diera volteretas y perdiera la vida. Debido a todos los incidentes que involucran al pequeño bastardo, Barris decidió esconder el auto, pero la patrulla de carreteras de California lo convenció de prestar el montón maldito de hojalatas para una exhibición de seguridad vial. Ok, dijimos, ya después de que lleva tantos eventos extraños, vamos a exhibirlo para que la gente tome conciencia acerca de la seguridad vial. Suena como una buena idea, ¿verdad? Pues no tanto. La primera exhibición no tuvo éxito, ya que el garaje que albergaba el automóvil se incendió y se quemó hasta el suelo. Misteriosamente, el automóvil prácticamente no sufrió daños por el incendio. La siguiente exposición, en una escuela secundaria local, terminó abruptamente cuando el automóvil, o lo que quedaba de él, se cayó de la plataforma en que lo exhibían y le rompió la cadera a un estudiante. Más tarde, George Barquis transportaba los restos del Spider en un camión plataforma y muere instantáneamente cuando el Porsche le cayó sobre él después de ser arrojado de su camión en un accidente. Otra volcadura, sale despedido, los restos del coche le caen encima y lo matan. Accidente tras accidente, continúa esto hasta 1960, cuando los escombros retorcidos fueron prestados a una exhibición de seguridad en Miami. Después de la exhibición, los restos y el camión que lo transportaban de regreso hacia Los Ángeles desaparecieron. Ninguno de los dos se volvieron a ver desde entonces. La historia de este coche es por demás increíble. Lo peor es que es cierta. Puedes decir, es mentira, o sea, ¿cómo puede estar matando a una persona tras otra tras otra? Todo está documentado. Puedes buscarlo, todo está documentado. Los accidentes, las volcaduras, los incendios, las ocasiones en que las piezas eran reutilizadas y los coches en los que eran reutilizadas sufrían más accidentes. Todo eso está por demás increíble. Ahora, ¿qué les parece? Hagan su propia opinión de este tema. Es por demás increíble. Digamos que es una historia que hasta cierto punto era considerada como una leyenda urbana. No se sabía si la maldición de esto había sido causado por el tipo este que le dijo a James Dean que no se subiera o iba a estar muerto, o simplemente era algo que el coche ya tenía en sí. No se sabe, igual como el avión de la primera historia, bien pudo haber sido de que
el evento trágico, no sé, desencadenó algo, tantas muertes. En ocasiones se dice que los espíritus se aferran a algunos de los objetos que quedan en accidentes como este o en situaciones como esta, y simplemente son entes que quedan, no sé, flotando ahí. Es una historia por demás increíble y espero que les haya gustado. Muy bien, vamos a tomar un pequeño beer break. En otras palabras, ya se me acabó mi cerveza, tengo que ir por otra. No se vayan, en un minuto regresamos. Después del break vamos a hablar acerca de un vuelo que al parecer habría tenido un salto en el tiempo por demás interesante. Bastante extraño en sí, pero muy interesante. Así es de que no se desconecten, ya regresamos. Y ya regresamos, gracias por esperarnos. Ya se nos estaba secando la garganta, así es de que todos los que nos estén acompañando degustando alguna rica bebida, saludcita. Vamos a continuar. Esta vez me tomé la libertad de introducir por ahí un poco de música para que no se perdiera el mood, no se perdiera el ambiente. Es siempre bastante agradable seguir con la conversación, con la lectura de estas historias por demás increíbles. Como lo dije antes del break, vamos a estar hablando acerca de un vuelo, de otro vuelo por demás extraño. Pero antes de eso, quiero comentar acerca de una pequeña historia que me encontré por ahí mientras investigaba para este episodio. Y esta es titulada El coche maldito que comenzó la Gran Guerra. En 1897, los tres hermanos Graf se asociaron con Joseph Stift y produjeron el primer automóvil de Austria. En 1914, el archiduque Franz Ferdinand y su esposa Sophie llegaron a Sarajevo en un nuevo Graf Stift Phaeton, una gran limusina roja con un motor de 4 cilindros y tracción delantera. El elegante automóvil tendría una cita con la historia. La compañía Graf Stift tuvo sus orígenes en el negocio de las bicicletas, pero en 1914 estaban construyendo automóviles de lujo para una prestigiosa clientela. Entre las personas famosas que compraron un Graf Stift se encontraban miembros de la corte imperial de Austria. Cuando llegó a la ciudad de Bosnia de Sarajevo, el 29 de junio de 1914, el heredero del trono austrohúngaro, Franz Ferdinand, arriesgó su vida, literalmente. En el gran imperio austrohúngaro todo tipo de personas se rebelaron, anarquistas, nacionalistas serbios, y había sido advertido por los Turnfalken, los cuervos que presagiaban el desastre de los Habsburgo, de que algo terrible le iba a suceder y que no hiciera esa visita. Ignorando cualquier consejo, el archiduque Franz Ferdinand y su esposa Sophie visitaron la ciudad en su nuevo auto de turismo convertible de 6 asientos. Cuando el Graf Stift se acercó a la esquina de la calle Rudolf, Gavrilo Princip, un estudiante anarquista, disparó. Tanto Franz Ferdinand como su esposa Sophie fueron asesinados. Pero el Graf Stift sobrevivió ileso al ataque. Con este evento comenzó un conflicto de terribles magnitudes. Algo del horror de ese momento parece haber sobrevivido en el Graf Stift, porque de todos los propietarios del automóvil, se les cortó la vida a muchos en maneras muy extrañas y otros resultaron gravemente heridos. En los siguientes 12 años, el automóvil de Franz Ferdinand
fue propiedad de 15 personas distintas, y en ese lapso de tiempo estuvo involucrado en 6 accidentes, cobrando la vida de nada más y nada menos 13 personas. Es lo que mencionábamos, el mismo caso del otro coche de James Dean. El problema sería de que en un evento trágico como este, algunos entes se quedan ligados a estos vehículos. Es posible, puede ser. Ahora, para la última historia del día de hoy, vamos a hablar, como ya lo había comentado, acerca de la historia extraña del vuelo 513 de Santiago Airlines. Para los que no conozcan la historia, bienvenidos. Vamos a presentarles un caso un poquito extraño. El desaparecido vuelo 513 de Santiago Airlines se dice que aterrizó 35 años después de haber despegado, con 92 esqueletos a bordo. Sí, así como lo escucharon. El 4 de septiembre de 1954, el avión comercial Santiago Flight 513 partió de Aquisgrán en Alemania, con destino a Porto Alegre en Brasil. El vuelo debería haber tomado alrededor de 18 horas, pero en cambio se asegura que tomó 35 años. ¿Cómo fue esto? Ok, esta inusual historia fue publicada por primera vez como una noticia impresionante por el The Weekly World News tabloid el 14 de noviembre de 1989. Un periodista llamado Irwin Fisher confirmó los detalles incompletos que rodean el vuelo perdido de Santiago 513. Ahora, ¿fue un evento real o simplemente un engaño sensacional? ¿Qué pasó en realidad con el vuelo 513? Según las autoridades de aviación brasileñas, un avión comercial de la aerolínea Santiago, que despegó de Alemania Occidental el 4 de septiembre de 1954, desapareció en algún lugar sobre el Océano Atlántico. ¿Suena conocida la historia? Ok, esperamos que el Malasia 370 algún día aparezca. Finalmente, se supo que el avión se estrelló y se perdieron todas las vidas. Sin embargo, el 12 de octubre de 1989, el avión reaparece repentinamente, sin ningún contacto con los controladores de tránsito aéreo. El vuelo 513 de Santiago fue visto rodeando el aeropuerto de Porto Alegre, donde finalmente realizó un aterrizaje exitoso. Cabe mencionar que según la torre de control, después de innumerables intentos fallidos por comunicarse con la aeronave, el ejército entró en control de la situación al tratarse de un espacio aéreo federal. Cuando las autoridades se acercaron a la nave y tomaron nota de su antigüedad, se desconcertaron, pero el desconcierto aumentó al descubrir que pertenecía a Santiago Airlines, una aerolínea que había dejado de operar en 1956. Cuando se abrió la puerta, el apoyo de seguridad del aeropuerto y los militares se sorprendieron al descubrir 92 cuerpos momificados, o básicamente los restos de 92 personas, o los esqueletos de 92 personas, sentados en el avión, como si nada hubiera sucedido, como si se tratara de personas que apenas acababan de llegar de algún lado, de algún lugar. Incluyendo los 88 pasajeros y los 4 miembros de la tripulación, todos estaban sentados en sus asientos. El hecho más sorprendente fue el piloto, que era prácticamente, se menciona, un esqueleto, igual que los otros, aferrado todavía al timón del avión. El nombre del capitán de este vuelo, un hombre llamado Miguel Víctor Curi, estaba sentado en la posición intacta y agarrando los controles. El gobierno brasileño investigó este extraño hecho. Sin embargo, se negaron a dar explicaciones o teorías sobre lo que habría pasado con este vuelo. Un investigador paranormal llamado Dr. Celso Atelo dijo que el vuelo 513 de la aerolínea de Santiago habría entrado indudablemente en un salto en el tiempo. Sin embargo, no sabía cómo el esqueleto del piloto logró aterrizar el avión de manera segura. El gobierno nunca salió con ninguna explicación adecuada sobre el incidente.
También se negaron a comentar sobre la declaración del Dr. Atello, de que el avión había entrado en una distorsión del tiempo. Por lo tanto, se cree firmemente que los funcionarios del gobierno solamente habrían tratado de básicamente silenciar el caso. Un misterio no resuelto. Mucha gente cree que la historia del vuelo 513 de Santiago no es más que un engaño, que ahora goza de un estatus de leyenda urbana. Considerando la fuente de dicha historia y su naturaleza espectacular, ha habido bastante escepticismo, señalando su origen. Se plantearon muchas teorías sobre lo que podía haber sucedido a lo largo de los años. También se creía que el gobierno brasileño había borrado todas las pruebas de que dicha distorsión del tiempo siquiera hubiera ocurrido, ya que aparentemente no hubieran querido asustar a la gente. ¿Habría sido un caso de secuestro extraterrestre? ¿Habría entrado el avión en un agujero de gusano o en un portal? ¿O simplemente fueron víctimas de un fenómeno sobrenatural como el del Triángulo de las Bermudas? El extraño caso del 513 de Santiago sigue cautivando a los investigadores de todo el mundo. No se sabe, o tal vez nunca sabremos la realidad de esto, pero de que hubo un vuelo que se extravió es verdad, y que tal vez fue ese vuelo que aterrizó en Brasil. Diablos, me encantaría que así fuera. Digamos que no es un secreto cómo nos encantan los saltos en el tiempo en este podcast, y por dicha razón no podía dejar pasar la ocasión de añadir esta historia en el episodio del día de hoy. Extraña, sí, pero ¿cuántas de las historias que presentamos aquí no son extrañas? Ustedes tienen la última palabra, júzguenla, y si quieren investigar un poquito más de ella, búsquenlo, simplemente googleen vuelo 513 de Santiago y van a ver de lo que estoy hablando. Esta historia nos lleva al final del episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que haya valido la pena la espera de la semana para este nuevo episodio. Y como siempre, antes de despedirnos, les seguimos pidiendo por ahí, si tienen tiempo, 2 minutos de su tiempo, déjenos un review en cualquier plataforma en la que nos escuchen, denle like a nuestra página de Facebook y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos ayudaría bastante para poder estar en los ratings un poquito más arriba y que la gente nos encuentre más rápido. Hagamos que la comunidad misteriosa siga creciendo cada vez más. Y pues muchísimas gracias de antemano a todas las personas que interactúan con nosotros durante la semana. Esperemos escucharlos aquí en el próximo capítulo, la próxima semana. Si tienen algún tema que les gustaría que tocáramos, háganoslo saber. Háganoslo llegar a nuestro correo electrónico misteriosexpuestospodcast@gmail.com. Y como siempre ya lo saben, un saludo desde Norte Carolina. Mi nombre es Alejandro. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.